química es el estudio de la estructura de la materia. Y de los cambios que experimenta. Entonces, esta es la definición de química. Es el estudio de la estructura, más bien, come aquí, en la estructura de la materia, para que no se oiga repetitivo, en la estructura de la materia y de los cambios que experimenta. Bueno, entonces la palabra química, hay mucha controversia en dónde viene, de dónde viene. Bueno, por ejemplo, en chino, así lo simbolizan la química, y significa el estudio del cambio. Sí, esto lo ponen en muchos libros de química. Este diorama chino, esta escritura china, significa el estudio del cambio. Entonces, química, sí, quizás algunos ya habrán oído que viene, en sí surgió de la alquimia. ¿Y qué era la alquimia? Bueno, entonces, sí, algunos habrán oído que buscaban la famosa, los alquimistas buscaban la famosa piedra filosofal que convertía las cosas en oro, cualquier objeto en oro. Pero no solamente a eso se dedicaba la alquimia, o no todos los alquimistas buscaban eso. Unos nada más se dedicaban a hacer a manejar el vidrio, a manejar el vidrio y los metales. Es decir, cualquier persona que tuviera los conocimientos del manejo del vidrio y de ciertos metales se le consideraba alquimista. Entonces sí, no necesariamente todo se relacionaba con cuestiones cabalísticas. De igual manera, hoy en día la ciencia algunos lo ocupan para cuestiones cabalísticas, pero no todos los científicos hacen eso. Bueno, entonces vamos a seguir. Ahora vamos a ver vamos a ver las ramas de la química. Pongan como título ramas de la química. Ahí está. Bueno, entonces la química también tiene sus ramas. Entonces, por ejemplo, vamos a ver la siguiente. Bueno, aquí, estequiometría. Estudia las relaciones de peso, masa, mol, volumen de las sustancias que participan en una reacción química. Entonces, esto es estequiometría. Vamos a ver más adelante un poco de esto en balanceo de ecuaciones. Luego está química orgánica, muy importante. Dice también conocida como química del carbono. Es la rama de la química que se encarga del estudio de la materia viva. Trata la numerosa cantidad de moléculas que contienen carbono, es decir, los compuestos orgánicos. Se refiere a que la mayoría de los seres, más bien todos los seres vivos, contienen en ellos o viven a base de carbono. Es decir, es uno de los elementos básicos, el carbono. Bueno, entonces dirán, ¿cómo consumimos carbono? ¿Cómo es que hay carbono en nuestro cuerpo? Pues es que las azúcares contienen carbono, ¿sí? Entonces sí, no todo el carbono está en forma de... Sí, del carbón, el que conocemos, el negro, el que se usa para hacer fuego, bueno, para producir fuego, sino que también se puede estar en moléculas.
como en las azúcares. Las azúcares tienen carbono. Lo vamos a ver más adelante cuando veamos biomoléculas o macromoléculas. Sí, es decir, vamos a ver lo que son carbohidratos, proteínas, etcétera, y grasas. Bueno, entonces el carbono es fundamental para los seres vivos. Y es por eso que hay toda una rama dedicada a eso, a los compuestos con carbono, porque son fundamentales para los seres vivos. Bueno, entonces, química inorgánica. Se encarga del estudio de la composición y estructura y reacciones de los elementos inorgánicos. Es decir, aquí dice que es inorgánico, sus compuestos, es decir, estudian todos los compuestos, perdón la redundancia, que no contengan carbono, es decir, inorgánico es que no contiene carbono. Entonces, aquí se estudia así otras reacciones, como por ejemplo con flúor, yodo, etcétera, aquellas que no tienen carbono. Vamos a ver. Luego, química analítica. Dice, analítico significa descomponer. La química analítica, del griego descomponer, es la parte de la química que se dedica al estudio de la composición química de los materiales, desarrollando y mejorando métodos e instrumentos con el fin de obtener información de la naturaleza química de la materia. Es decir, aquí hay igual sus divisiones. Aquí es el llamado análisis químico. Es decir, se estudian las cualidades de la materia. Y también, es decir, se dice que se estudia lo cualitativo. Cualitativo es las características superficiales. Y cuantitativo. Cuantitativo ya es analizar su estructura. Por ejemplo, de un material, ¿qué elementos tiene? O de qué está formado, más bien eso, de qué está formado. ¿Sí? Bueno. Estos vienen en la guía del IMR. Nada más que aquí lo pongo de manera resumida, de manera así en mapa. Luego está la físico-química. Bueno, estos generalmente más preguntan qué es química orgánica o qué es química analítica. Físico-química. Es la parte de la química que se encarga de estudiar los fenómenos comunes a estas dos ciencias, la química y la física. Esta rama contiene campos como la termoquímica, o también llamada la termodinámica, y electroquímica. Y la cinética. Bioquímica. Se dedica al estudio de los procesos químicos en los seres vivos. Se basa en tratar la base molecular en los procesos vitales, estudiando proteínas, carbohidratos, lípidos y ácidos nucleicos. Sí, se relaciona con la química orgánica, porque también estudia los seres vivos. Entonces aquí estudian más a fondo lo que es la célula aquí en bioquímica. Es decir, aquí en química orgánica ven las reacciones de los elementos de los compuestos que tienen los seres vivos. Y aquí ya estudian más a fondo la célula en bioquímica. Este es fundamental para aquellos que estudian biología, química y también medicina, llevan un curso de bioquímica. Entonces luego sigue química técnica o ingeniería química, que dice, se dedica a la concepción, diseño, desarrollo, investigación, obtención de sustancias en procesos industriales que dependan de procesos químicos. Es decir, como se dedica a la obtención de sustancias en procesos industriales, aquí también ven que sea con el menor costo, es decir, que esa producción de sustancias se obtenga con el menor costo posible. Pues sí, porque eso es lo que quiere la industria, optimizar costos, optimizar gastos, es decir, que sean lo menor posible y que el producto pues sea bueno. Entonces aquí es donde también entra
el optimizar los costos. Entonces agréguenle aquí, a ver, este es igual, cópienlo, porque luego lo preguntan. Entonces aquí también pónganle abajo, se busca el costo menor, ¿sí? Se entiende que es el costo menor de ¿qué? De la obtención de sustancias, ¿sí? De la obtención de sustancias es el costo menor. Entonces, esta es la diferencia entre la ingeniería química y la química pura, se puede decir. En ingeniería química busca aplicarlo directamente a la industria y optimizar costos. Y en la química pura le interesan solamente cómo son las reacciones químicas, a qué se debe, cuál es su causa. Entonces, ya sea que tengan una aplicación o no. En ocasiones hay cosas que no tienen aplicación práctica o inmediata. Y bueno, esa es la diferencia. Y sí, luego ahí surgen cosas que después se dan cuenta que sirven, que tienen mucha aplicación. Bueno, entonces, ¿qué es materia? La materia es todo lo que ocupa un lugar en el espacio. Tiene peso e inercia. Es decir, hablamos de la inercia en física, que la inercia es la resistencia que presenta el objeto a moverse y puede impresionar nuestros sentidos. Significa que lo podemos captar con nuestros sentidos, es decir, lo podemos captar porque tiene un color, quizás un aroma, una textura, ese objeto, esa materia. Y se puede presentar en estados de agregación. Los estados de agregación son el líquido, el sólido y el gas. Esas son las formas en que puede estar la materia. Y bueno, y hay otros más estados que el líquido, el sólido y el gas, pero ahorita no los vamos a ver. Nada más los que, pues sí, los más importantes, los que pueden preguntar. Bueno, entonces copien. Materia es todo lo que ocupa un lugar en el espacio, tiene peso e inercia y puede impresionar nuestros sentidos. Impresionar, como dije, es que nuestros sentidos es que se puede captar por nuestros sentidos, ya sea por la vista, el olfato, la textura, el tacto, o no sé, o emite un sonido por el oído también. Y se puede presentar en estados de agregación. ¿Cuáles son los estados de agregación? Líquido, sólido o gas. Bueno, copien esta parte. Sí, vayan copiando este plano, este cuadro, este mapa conceptual. Pongan dos ramas y ahorita las van a llenar. Entonces, vamos a ver propiedades extensivas de la materia. ¿Qué dice? Son aquellas, esta parte, bueno, la voy a subrayar para que sepan a cuál me refiero. Dice propiedades extensivas de la materia. Son aquellas que dependen de la cantidad de materia que tiene el cuerpo. Es decir, dependen de la cantidad de masa que tenga el cuerpo, de su cantidad de materia. ¿Sí? Bueno, copien el concepto, ahorita lo explico.
Bueno, entonces, propiedades extensivas de la materia son aquellas que dependen de la cantidad de materia que tiene el cuerpo. Es decir, que si aumenta la cantidad de materia, esa cantidad aumenta, esa cantidad se vuelve más grande. A ver, ejemplo para que se entienda. Por ejemplo, la masa es la cantidad de materia que tiene un cuerpo. Es decir, que si hay más materia, pues que va a haber más masa. Eso significa, es directamente proporcional. Es decir, que si la materia aumenta, la cantidad va a aumentar, o si la materia disminuye, la otra cantidad también va a disminuir. Y es el ejemplo de la masa, es la cantidad de materia que tiene un cuerpo. Un objeto que tiene mucha materia, tiene mucha masa. Y una cantidad que tiene, un objeto que tiene poca materia, pues que tiene poca masa. Bueno, vayan copiando esto, así con las ramas, que se van teniendo estos conceptos. Esos conceptos, vayanlos copiando. Ahora volumen, ¿qué es volumen? Es el espacio que ocupa un cuerpo en el universo. Y de igual manera, si aumenta la materia, pónganlo ahorita casi como sinónimos, que la materia es masa. Es decir, si aumenta la masa del objeto, pues aumenta su volumen, ¿no? El objeto es más grande, ¿no? Un objeto que, por ejemplo, un kilo de, no sé, de una cierta verdura. Si tenemos 2 kilos de esa misma verdura, pues ocupa más espacio. A eso se refiere. Por ejemplo, yo compro 1 kilo de tomate y después tengo otro en otra bolsa 2 kilos de tomate. ¿Cuál ocupa mayor volumen? Pues la de 2 kilos. Entonces este es un ejemplo de propiedad extensiva, el volumen. Porque si aumenta la materia o la masa, ¿qué aumenta? El volumen. Como el caso del tomate, 2 kilos de tomate es mayor masa que 1 kilo. Y esos 2 kilos ocupan un mayor volumen, ocupan un mayor espacio. ¿Sí? Y luego el calor. El calor, dice, es energía que se transmite entre dos o más cuerpos cuando tienen distinta temperatura. Entonces, bueno, vayan copiando primero masa y volumen. A ver, copiando. Bueno, ahora calor. ¿Qué es calor? Dice, es la energía que se transmite entre dos o más cuerpos cuando tienen distinta temperatura. Es decir, cuando dos cuerpos tienen distinta temperatura, automáticamente se transmiten energía. Es decir, se transmite en calor. Y ese calor se vuelve más grande si el objeto tiene mucha masa. ¿Sí? Por ejemplo, si tenemos 2 ollas con agua hirviendo, una chica, un pocillito con agua hirviendo, y luego tenemos una olla grande con agua hirviendo, la olla grande pues va a transmitir mayor calor. Es decir que si ustedes se ubican a una cierta distancia, van a sentir el calor de la olla grande, grande que tiene agua hirviendo. Y en cambio del pocillito, donde también tiene agua hirviendo, a la misma distancia casi no se va a sentir el calor que expide. ¿Por qué? Pues porque la olla grande tiene una mayor masa y el pocillito tiene una menor masa. Entonces esa capacidad de transmitir energía también es proporcional a la cantidad de materia, es decir, a la masa. Entonces ese es un ejemplo de otro ejemplo de propiedad extensiva, que si aumenta la masa, es decir, la cantidad de materia, aumenta esa cantidad, en este caso el calor. Si aumento la masa, aumenta el calor. Igual, si disminuye la masa, disminuye el calor. Bueno, si ya copiaron, entonces ahora lo siguiente: propiedades intensivas de la materia. ¿Qué significa esto? Son aquellas que no dependen de la cantidad de materia que tiene el cuerpo. Es decir, que si aumenta la cantidad de materia,
esta cantidad, esta propiedad se va a mantener igual, no va a cambiar. Y de igual manera, si disminuye la cantidad de materia, esta cantidad se va a mantener igual, no va a cambiar. A ver, ejemplo de esto, ¿cuál es? La densidad. ¿Qué es la densidad? Bueno, copien primero el concepto. A ver, copienlo. Bueno, entonces, si ya copiaron. Bueno, más bien creo que lo quité hace rato. Copienlo. Bueno, entonces vamos a ver. Entonces, si ya copiaron qué es propiedad intensiva, vamos a ver ejemplos. La densidad. ¿Qué es la densidad? Es la relación entre la masa de un cuerpo y el volumen que ocupa. Es decir, a ver, copien el concepto y ahorita lo explico. ¿Qué es densidad? Bueno, entonces, bueno, la única ventaja de estar en línea es que uno se salva de los bloqueos. Bueno, me acaban de enviar unos bloqueos. Bueno, entonces, dice, densidad. Es la relación entre la masa de un cuerpo y el volumen que ocupa. Bueno, entonces vamos a ver qué significa esto. ¿Qué significa? Miren. Hagan de cuenta que hay, estos dos recipientes iguales, así, lo copié y lo pegué, son iguales. Hagan de cuenta que cada recipiente representa un metro cúbico. Ahí está. Cada recipiente es un metro cúbico, representa un metro cúbico. Entonces, supongan que lo lleno, de acá, lo lleno hasta el tope, lo lleno con agua. Hagan de cuenta que lo lleno con agua. Entonces, si lo lleno con agua y lo llevo a una báscula, me va a decir que esto tiene una masa de exactamente 1000 kilogramos. Es decir, que en un metro cúbico, exactamente en un metro cúbico, caben exactamente 1000 kilogramos. Y es por eso que la densidad del agua es 1000 kilogramos divididos entre metro cúbico. A ver qué significa, si no se entiende. La densidad me dice... La densidad dice cuánta masa cabe en un metro cúbico. Y esa es una cantidad que se va a conservar siempre. Es decir, como la densidad del agua es 1000 kilogramos sobre metro cúbico, me dice que caben exactamente 1000 kilogramos ¿en qué? En un metro cúbico. A ver, otro ejemplo. Hagan de cuenta que de acá lo lleno con mercurio hasta el tope. Un ejemplo, porque el mercurio es muy pesado.
Ahorita van a ver por qué, porque es pesado. Hasta el tope. El mercurio es grisáceo. Es una sustancia líquida de igual manera, pero es grisáceo. Es lo que tienen los termómetros. Bueno, entonces si lo llevo a una báscula, me va a decir que esto tiene una masa de exactamente 13.600 kilogramos. Ahí está, ¿ven? Para un mismo metro cúbico, para un mismo recipiente de un metro cúbico, cabe distinta cantidad de masa de distintas sustancias. Para el agua caben 1000 kilogramos en este metro cúbico. Pero para el mercurio, en este mismo metro cúbico, caben 13.600 kilogramos. Y eso es una cantidad que ya está, sí, establecida, ya es algo que se encontró. La densidad del mercurio es 13.600 kilogramos sobre metro cúbico. ¿Qué significa esto? Significa que en un metro cúbico van a caber 13.600 kilogramos. Es lo que significa. Y así, esta relación siempre se va a cumplir. De igual manera, si tuviéramos un recipiente más grande de 10 metros cúbicos, a ver, entonces 100.000 kilogramos caben en un metro cúbico. Si tenemos ahora un recipiente de 10 metros cúbicos, ¿cuántos kilogramos de agua cabrán? Pues sería esto por 10, ¿no? Serían 10.000. Y de si fueran 10 metros cúbicos, sería esto por 10, ¿no? Entonces, bueno, lo que se debe entender es que la densidad es una medida que te dice que cuánta masa va a caber en un volumen dado, en este caso en un metro cúbico. Y esa cantidad siempre se va a conservar, sin importar si se tiene un bloque grande, o decir un recipiente grande o un recipiente chico. La densidad no va a cambiar. Entonces sí, esta es pregunta de examen, ¿qué es la densidad? Entonces este es el concepto fundamental. Es la relación entre la masa de un cuerpo y el volumen que ocupa. Bueno, ahora temperatura. ¿Qué es la temperatura? Es el promedio de energías cinéticas de las moléculas de un cuerpo. A ver, copien el concepto y también punto de ebullición y ahorita explico qué es temperatura. Nada más voy. Bueno, la temperatura dice es el promedio de las energías cinéticas de las moléculas de un cuerpo. Entonces, por ejemplo, a ver qué significa eso. Es que miren, hagan de cuenta que este cuerpo de acá, este que dibujé apenas, tiene un gas. Sí, tiene un gas. Bueno, aquí no se sale. Bueno, entonces mejor alargo este. Ahí está. Bueno, entonces todo cuerpo, pues sí, actualmente pues sí ya es conocido de que está compuesto por moléculas. Supongamos que esas moléculas son circulares, son esferitas. Bueno, pues cada molécula en el gas, esto lo vamos a ver con mayor detalle más adelante. Cada molécula en el gas tiene una dirección y velocidad distinta.
Entonces, como cada molécula tiene una velocidad, cada molécula pues tiene una energía cinética, ¿no? Es decir, espero que hayan visto el video de